Un cardenal escribe un libro sobre el arte de besar. Ese mismo cardenal termina, años después, al frente del organismo que vigila la doctrina de toda la Iglesia Católica. Y ese mismo hombre es quien hoy decide cómo se juzgan las apariciones marianas en todo el mundo, incluida la de un pueblo cántabro donde 4 niñas dijeron haber recibido, hace más de 60 años, una advertencia sobre sacerdotes y obispos que se alejaban del camino. Hoy vamos a contarte quién es este hombre, de dónde viene, quién lo llevó hasta ahí, y por qué, en los últimos meses, su nombre se ha convertido en sinónimo de fractura dentro de la propia Iglesia. Nació en 1962, en un pueblo rural de la provincia de Córdoba, Argentina. Se llama Víctor Manuel Fernández. En su tierra lo apodaron Tucho, en honor al apodo futbolístico de su padre. Su padre, dueño de un pequeño comercio, murió cuando él era todavía muy joven, el mismo año en que Fernández entró en el seminario. Entró siendo apenas un adolescente. Nadie, en aquel momento, hubiera imaginado que ese joven acabaría ocupando uno de los cargos con más poder doctrinal de toda la Iglesia Católica. Estudió teología bíblica en Roma, en la Pontificia Universidad Gregoriana, y más tarde se doctoró en la Universidad Católica Argentina, con una tesis centrada en cuestiones de espiritualidad cristiana. Durante años ejerció como párroco en un pequeño pueblo llamado Río Cuarto, y compaginó esa labor pastoral con la docencia universitaria. Fue, durante ese tiempo, un profesor respetado, y sus primeros libros circularon sin apenas polémica dentro de los círculos teológicos de su país. Su ascenso comenzó gracias a un solo hombre, un cardenal argentino llamado Jorge Bergoglio. Bergoglio lo nombró decano de teología. Después, en el año 2009, lo propuso como rector de la Universidad Católica Argentina. Y ahí, antes incluso de asumir el cargo, comenzó lo que el propio Fernández describiría después como un calvario. Llegaron a Roma denuncias anónimas contra sus escritos. Entre ellas, un artículo suyo sobre el matrimonio homosexual, publicado años antes en un periódico regional. Durante 17 meses, Fernández tuvo que responder, una por una, las objeciones que llegaban desde distintas congregaciones vaticanas, sin que ninguna quisiera recibirlo en persona para escuchar sus explicaciones. Bergoglio lo respaldó sin fisuras y le dijo, según el propio Fernández relató después públicamente, que resistiera, que si bajaba los brazos, pensarían que con esa metodología conseguirían todo lo que quisieran, que levantara la cabeza y no dejara que le quitaran la dignidad. Aquel episodio marcó el resto de su carrera, y también marcó su relación con Bergoglio, que se volvió cada vez más estrecha. Antes de todo aquello, Fernández ya había publicado decenas de artículos y varios libros sobre teología espiritual, mística y vida cristiana. Uno de ellos, publicado en 2004, incluso terminó citado años después en una telenovela argentina que narraba una relación entre un sacerdote y una monja, lo que generó ya entonces cierto revuelo en los círculos eclesiásticos de su país. Pero fue precisamente el libro sobre el arte de besar, escrito cuando era un sacerdote joven, el que décadas más tarde volvería para perseguirlo. Cuando Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, en el año 2013, no tardó en llamar a su viejo amigo. Lo nombró arzobispo de La Plata, y con el tiempo se convirtió en algo mucho más determinante, lo que varios analistas internacionales han descrito como el ghostwriter de algunos de los documentos más discutidos del pontificado. Es decir, el hombre que redactaba, o ayudaba a redactar, en la sombra, los textos que después firmaba el propio Papa. Analistas del Catholic Herald llegaron a documentar, párrafo por párrafo, coincidencias casi idénticas entre textos publicados años antes bajo su propia firma, y fragmentos que después aparecieron,
con apenas retoques, en documentos oficiales del pontificado de Francisco. La pregunta que muchos empezaron a hacerse era sencilla: ¿cuántas de las decisiones más discutidas de ese pontificado nacieron, en realidad, en la mente de este mismo hombre? En septiembre de 2023, Francisco dio el paso definitivo. Nombró a Fernández prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo encargado, precisamente, de vigilar que la enseñanza católica no se desvíe. El mismo lugar donde antes se sentaron hombres como Joseph Ratzinger, antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI. Y fue entonces cuando algunos sectores conservadores hicieron algo que pocos esperaban. Empezaron a rebuscar en su bibliografía anterior, publicación por publicación. Encontraron un libro escrito por Fernández muchos años antes, cuando todavía era un sacerdote joven, titulado Sáname con tu boca, el arte de besar. Un texto que describía distintos tipos de besos y los definía como una expresión del amor humano. Medios religiosos como Zenit señalaron, con evidente ironía, que resultaba llamativo que el Vaticano hubiera olvidado mencionar precisamente esa obra entre las más de 300 publicaciones que respaldaban el nombramiento del cardenal. Fernández salió a defenderse. Insistió en que aquella obra no contenía ninguna herejía ni ningún error doctrinal, y llegó a explicar públicamente que el libro no estaba escrito desde su propia experiencia personal, sino a partir de la vida de la gente que besa, según sus propias palabras. Reconoció además que en algún momento le habían ofrecido reeditar la obra, y que la rechazó por lo que él mismo describió como cierto pudor. Pero para muchos católicos, aquello fue solo la primera señal de algo más profundo, y la segunda señal llegó apenas unos meses después, en enero de 2024. Reapareció otro libro suyo, distinto del anterior, publicado en México en 1998, titulado La pasión mística, espiritualidad y sensualidad. En sus capítulos finales, el entonces joven sacerdote analizaba con un lenguaje explícito la experiencia mística de algunos santos y místicos de la historia de la Iglesia, describiendo en términos físicos y sexuales lo que él interpretaba como la unión entre el alma y lo divino. Medios internacionales como Euronews y agencias católicas como ACI Prensa confirmaron que tampoco esta obra aparecía en el listado oficial de publicaciones que el Vaticano había difundido para respaldar su nombramiento. Detente un momento aquí, porque hay una historia que conviene recordar. En un pueblo llamado San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, 4 niñas dijeron haber recibido, entre 1961 y 1965, un mensaje de la Virgen que hablaba, de forma explícita, de sacerdotes, obispos y cardenales que se alejaban del camino y que arrastraban con ellos a otras almas. Ese mensaje sigue sin cerrarse oficialmente. La Iglesia Católica jamás lo ha condenado ni lo ha aprobado. Y desde entonces, cada vez que la propia jerarquía católica atraviesa una crisis interna, hay fieles que vuelven a mirar hacia ese pueblo cántabro. Vamos a ver por qué, en los últimos años, muchos han vuelto a mirar hacia allí precisamente por culpa de este cardenal. Meses después de su nombramiento, Fernández firmó y publicó un documento que provocaría la crisis interna más profunda que ha vivido la Iglesia Católica en las últimas décadas. Su nombre, Fiducia Supplicans. El documento permitía, por primera vez en la historia reciente, que los sacerdotes ofrecieran bendiciones pastorales, no litúrgicas, a parejas del mismo sexo. El Vaticano insistió en que no se trataba de bendecir la unión, sino a las personas. Pero ese matiz se perdió casi de inmediato. El cardenal Robert Sarah agradeció públicamente a las conferencias episcopales de Camerún, Chad y Nigeria por negarse a aplicar el documento,
y afirmó que se oponían firme y radicalmente a lo que él mismo calificó como una herejía que socavaba gravemente a la Iglesia. Poco después, el conjunto de las conferencias episcopales de toda África rechazó, de forma colectiva, aplicar el documento en sus territorios. Y en Estados Unidos, el arzobispo de San Francisco llegó a escribir que cualquier sacerdote tenía derecho a negar esas bendiciones si, a su propio juicio, concederlas podía convertirse en fuente de escándalo. Continentes enteros de obispos, en comunión formal con Roma, desobedeciendo abiertamente una instrucción firmada desde el corazón mismo de la Iglesia. Fiducia Supplicans no fue el único documento polémico de su dicasterio. Meses después, llegó Dignitas Infinita, un extenso texto sobre la dignidad humana que, de nuevo, generó división entre teólogos y obispos, por lo que muchos consideraron una redacción apresurada y superficial para un asunto de semejante calado doctrinal. Dentro del propio Vaticano, según reportó después el Catholic Herald, se llegó a recomendar al prefecto evitar entrevistas y correos con periodistas externos, ante el nivel de ruido mediático que generaba cada nueva publicación firmada por él. Y aquí llega el giro que conecta a este hombre directamente con Garabandal. En mayo de 2024, el propio Fernández firmó y publicó las nuevas normas vaticanas para discernir apariciones y fenómenos sobrenaturales, sustituyendo las que llevaban vigentes desde 1978. Estas normas establecen que, a partir de ahora, la declaración oficial de sobrenaturalidad será excepcional y quedará reservada casi en exclusiva al propio Papa. Ni los obispos diocesanos, ni las conferencias episcopales, ni el propio dicasterio declararán normalmente que un fenómeno tiene origen divino. El hombre del libro del beso es, ahora mismo, el árbitro que decide cómo se juzgan casos como el de Garabandal. Las nuevas normas establecen, además, 6 posibles conclusiones para cualquier fenómeno sobrenatural que se someta a estudio, que van desde la declaración de que un suceso no tiene origen sobrenatural, hasta la simple autorización de la devoción popular asociada a él, sin pronunciarse sobre su naturaleza divina. Meses después de publicar esas normas, su propio dicasterio resolvió el caso de Medjugorje, una de las apariciones marianas más conocidas y también más discutidas del mundo, con un documento llamado La Reina de la Paz, dándole una especie de luz verde pastoral, sin llegar a declarar su origen sobrenatural. Garabandal, hasta hoy, sigue exactamente donde estaba hace 60 años, ni aprobado ni descartado. Y todavía hay más. Fernández retiró también, en otro documento doctrinal, el título de corredentora que muchos fieles atribuían a la Virgen María, una devoción que el propio Juan Pablo II había alentado durante años y que muchos marianistas consideraban ya prácticamente asentada. La decisión llegó, según denunciaron después varios sectores tradicionalistas, sin previo aviso, sin debate público y sin consultar a otros teólogos marianos de referencia dentro de la propia Iglesia. Una decisión más que, sumada a las anteriores, generó malestar entre amplios sectores del catolicismo tradicional, que ya empezaban a preguntarse abiertamente si este hombre debía ser precisamente el guardián de la doctrina de toda la Iglesia católica. Antes de continuar, si esta clase de investigación te interesa, suscribirte a este canal ayuda mucho más de lo que imaginas a que sigamos documentando estos casos con el mismo rigor. Porque lo que viene ahora es la parte más grave de toda esta historia. El 2 de febrero de 2026, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, el grupo tradicionalista fundado décadas atrás por el arzobispo francés Marcel Lefebvre, anunció públicamente que consagraría nuevos obispos el 1 de julio, con o sin autorización del Papa.
la fraternidad justificó su decisión alegando un estado de grave necesidad para las almas bajo su cuidado pastoral, ya que sus dos únicos obispos, ambos de edad muy avanzada, apenas podían ya atender a la totalidad de sus fieles, repartidos por más de 60 países. La noticia sacudió al mundo católico. La respuesta del Vaticano fue inmediata. El propio Fernández invitó al padre Davide Pagliarani, superior general de la Fraternidad, a una reunión en el Palacio del Santo Oficio, celebrada el 12 de febrero. El encuentro se describió oficialmente como cordial y sincero. Fernández propuso un camino de diálogo teológico específico, pero lo condicionó a que la fraternidad aplazara las consagraciones previstas. Pocos días después, el 17 de febrero, ocurrió algo que pocos esperaban. Monseñor Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Astana, en Kazajistán, salió públicamente a contradecir al propio Fernández. Defendió una postura pragmática hacia la fraternidad y llegó a decir que la Iglesia debía dejarlos entrar, darles un mínimo de integración, porque la Iglesia siempre había sabido encontrar soluciones en cualquier circunstancia. Un obispo, dentro de la propia jerarquía católica, desautorizando en público al hombre encargado de vigilar la doctrina. El 19 de febrero, el Consejo General de la Fraternidad respondió por escrito. De forma unánime, rechazó aplazar la fecha. Denunciaron, además, que Roma ya había bloqueado un diálogo similar años antes. La decisión estaba tomada. Las consagraciones seguirían adelante. Y llegó el 1 de julio. En un seminario perdido entre montañas suizas, cerca de la localidad de Econe, cientos de sacerdotes procesionaron hacia el altar bajo una gran carpa, entre incienso y vestiduras de terciopelo bordadas en oro. Miles de fieles, muchos de ellos más jóvenes de lo que cualquiera hubiera esperado, ni siquiera habían nacido cuando la fraternidad protagonizó su primera ruptura con Roma, en 1988, cuando su fundador, el arzobispo Marcel Lefebvre, fue excomulgado por consagrar obispos sin permiso del entonces Papa Juan Pablo II. Aquellas excomuniones se perdonaron años después, pero aquel 1 de julio, la historia volvió a repetirse casi de forma idéntica. 4 nuevos obispos fueron consagrados sin mandato pontificio, ante una misa tradicional en latín transmitida en directo por Internet, con traducción simultánea a varios idiomas. Al día siguiente, la respuesta de Fernández fue tan contundente como inmediata. Firmó un decreto excomulgando a 6 obispos de la fraternidad. El documento afirmaba que se había cometido un acto de naturaleza cismática, sin mandato pontificio y en contra de la voluntad expresa del sumo pontífice. Pero ese decreto no quedó sin respuesta. Circuló poco después un análisis jurídico que cuestionaba directamente su fundamentación. Señalaba que el decreto identificaba, de forma prácticamente automática, desobediencia con cisma, cuando el propio Código de Derecho Canónico distingue claramente ambas realidades. Señalaba también que la responsabilidad penal, dentro de la Iglesia, es esencialmente personal, y que el derecho canónico no reconoce la responsabilidad colectiva. Es decir, castigar a los 2 obispos que llevaron a cabo la consagración es una cosa. Dejar fuera de la comunión a las cerca de 600.000 personas que integran la fraternidad en todo el mundo, sin distinción, es otra completamente distinta. El propio texto del decreto reconocía que la fraternidad sostenía haber actuado en estado de necesidad para garantizar la continuidad de su ministerio sacerdotal, ya que sus 2 únicos obispos, ambos de edad avanzada, ya no podían ordenar a suficientes sacerdotes para atender a sus fieles. El análisis jurídico señalaba que ese estado de necesidad debía discutirse antes de aplicar el derecho penal más estricto, y no después.
Y aquí es donde conviene detenerse y hacer memoria. Existe, dentro de la tradición de Garabandal, un testimonio muy concreto. Serafín, el hermano mayor de Conchita González, una de las 4 videntes, afirmó haber escuchado a su hermana, durante uno de sus éxtasis, anunciar que el aviso, ese acontecimiento mundial que las videntes prometieron que todos veríamos algún día, llegaría después de un suceso doloroso y desgarrador para la Iglesia. Ella lo describió, literalmente, como algo como un cisma. 60 años después de aquel testimonio, un hombre nacido en Argentina, protegido por un futuro papa, autor de un libro sobre el arte de besar, termina firmando el documento que declara cismática a una fraternidad de 600.000 fieles católicos en el mismo dicasterio que él mismo utilizó, un año antes, para reescribir las reglas con las que el Vaticano juzga apariciones como la propia Garabandal. No vamos a decirte qué creer. Esa no es nuestra función aquí. Lo que sí podemos decirte es que cada uno de los hechos que acabamos de mostrarte está documentado, publicado por medios religiosos, agencias vaticanas y comunicados oficiales de ambas partes. No son interpretaciones nuestras. Un libro sobre el arte de besar. 17 meses de investigación vaticana antes incluso de ocupar su primer gran cargo. Un pontificado entero, el de Francisco, marcado por documentos que muchos atribuyen a su pluma. Una bendición que dividió a continentes enteros. Un título mariano retirado sin aviso. Unas normas que cambiaron, para siempre, cómo se juzgan apariciones como Garabandal. Y finalmente, una excomunión masiva que sigue generando dudas jurídicas dentro de la propia Iglesia. Ningún otro cargo eclesiástico reciente concentra, en tan pocos años, tantos episodios de fractura. Lo único que sabemos con certeza es que la Iglesia Católica sigue dividida, que Garabandal sigue sin cerrarse, y que, mientras ese silencio institucional continúa, los acontecimientos que muchos fieles relacionan con las advertencias de aquellas 4 niñas siguen ocurriendo, cada vez más cerca del centro mismo de la Iglesia. Si tú has llegado hasta el final de este vídeo, probablemente ya te estés haciendo la misma pregunta que nos hicimos nosotros al reunir toda esta información, y nos encantaría leer tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que este hombre es, simplemente, un teólogo que ha cometido errores de juicio? ¿O crees que su historia encaja, pieza por pieza, con algo que unas niñas de un pueblo cántabro intentaron advertirnos hace más de 60 años? Déjanos tu opinión ahí abajo. Y si quieres que sigamos investigando el resto de los mensajes de Garabandal, dínoslo también en los comentarios. Nosotros seguiremos aquí, documentando. Cuando el resto mira hacia otro lado,